El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola familia de Entre Hermanos, gracias por estar con nosotros y continuamos con la segunda parte del podcast Entre Hermanos, en esta ocasión compartiendo la historia de nuestra hermana Alma Varela. Y como decía, ella estaba en ese momento en Argentina y posteriormente Dios abrió las puertas para llegar a Texas, que sería el Seminario Bíblico Río Grande. Ahora, hermana Alma, en ese momento cuando se da la oportunidad de poder llegar, uno de los puntos principales es que te puedan aceptar una visa. Entonces, ¿cómo fue este proceso de la visa para ustedes? Pues todo fue muy interesante porque desde que nos vinimos de Argentina dijimos, bueno, vamos a aplicar a Río Grande, regresamos a México, por supuesto, en el Inter, ¿verdad? Veníamos de Argentina sin dinero, porque aquí entre paréntesis, pues tengo que comentar que pues en Argentina tuvimos que hacer un trato con los hermanos allá porque, pues claro, ellos por la situación económica del país tenían que ser muy cuidadosos con las finanzas, ¿verdad? Entonces, tuvimos que hacer un trato y le dijeron a mi esposo, pues mira, hermano, sí, ustedes se quieren ir, pero pues con tu dinero que pagaste, tus años que ibas a estar aquí de estudio, pues tuvimos que pagar deudas, etcétera. Entonces, nosotros cada vez que venga un mexicano, te vamos a mandar, ¿verdad? A donde ustedes están. Bueno, entonces dijimos, por fe, vamos a aplicar a Río Grande y a ver si nos dan la visa, ¿no? Entonces fuimos, bueno, claro, aplicamos a Río Grande nos dio el papelón necesario para ir a aplicar para la visa, vamos y ¿cómo se dice? Donde dan las visas, que hasta se me olvidó el nombre, ¿cómo se dice? La embajada, exacto. En la embajada nos dice ahí la persona, ¿verdad? La gente ahí, nos dice, ¿por cuántos años van? Pues por 4. Y dice, así sin más preguntas, miran, y nosotros llevamos papeles de todo, no nos hizo ninguna pregunta más, nomás nos dijo, pasen a la ventanilla tal a recoger su visa prácticamente. Entonces nosotros nos quedamos admirados porque pensamos que nos iban a pedir prueba de esto y prueba de aquello, en fin. No fue así, el Señor por su misericordia nos dio esa visa de esa manera simple. Eh, Llegamos a Río Grande, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué? Pues hay que pagar. Mi esposo había trabajado por un solo mes, si no me equivoco, por un solo mes en México y con eso, porque Dios es muy maravilloso, que esa es otra historia aparte en sí misma, Dios nos proveyó lo suficiente para poder pagar su semestre y el mío. Entonces, en un mes que trabajó mi esposo, ¿verdad? Por la pura misericordia y la gracia de Dios. Entonces, pagamos ese semestre y luego, ¿qué? Pues ya no teníamos. Entonces, fue muy interesante, Andy, cómo Dios fue proveyendo justo en los momentos, ¿verdad? Ya en Río Grande, como casados, pues tú sabes, o sea, no comíamos del comedor, teníamos que comer en casa. Eh, Se venían otros gastos que se crean cuando tú tienes una casa, ¿verdad? No es nada más pues que tienes tu camita y tu, ¿verdad? Tus libros, tu computadora y se acabó, no. Yo lo digo esa parte, disculpa, Alma, yo le digo esa parte, nosotros tenemos toda la mano los solteros. Gracias a Dios, qué bendición, qué bendición. Y nosotros no, eh, ya les iré platicando, pero a lo que voy es, tienes que hacer un hogar, ¿no? Entonces necesitas pues que las cositas de la cocina, que Río Grande, gracias a Dios, provee muchas cosas, pero otras igual se ocasionaban gastos, digamos. Pues Dios tan lindo que fue proveyendo, justo en el tiempo adecuado de ese trato que habíamos hecho con los hermanos de Argentina ahí nos caía como a cuentagotas, ¿verdad? El dinero cuando lo necesitábamos y de otras fuentes también, ¿verdad? Como iglesias y personas que Dios ponía en su corazón a apoyarnos. Entonces, fue muy lindo ver a Dios obrar en ese tiempo. ¿Y cómo te sentías tú, Alma, cuando veías tú el momento de decir ya se está acabando las cosas y después, boom, llega algo en la cual
tenía una necesidad. ¿Cómo sentías tú en ese momento cuando veías, o sea, no estoy trabajando afuera en la cual podría sostenerme o sea, sostenerme tranquilamente, pero ¿cómo sentías cuando venía eso de parte de Dios? Era muy, muy especial. Cada vez, Andy, era muy, muy especial ver a Dios obrar. Y necesito platicarles un poquitito, brevemente les voy a platicar cómo a mí Dios desde niña me proveyó, a mi familia y a mí. Y quizás muchos de los que están escuchando este testimonio se van a identificar conmigo, o algunos, así espero. Em, Desde muy chica, Andy, bueno, yo crecí en necesidad, ¿verdad? Mi familia, vaya, no éramos ricos, teníamos muchísima, muchísima necesidad económica, éramos 8 hijos, más mis padres, entonces éramos 10 en una casa, se imaginan. Entonces, no era fácil para mis padres alimentar a 8 hijos, ¿verdad? Entonces, yo crecí literalmente viendo a Dios proveernos cuando no tenías nada en el plato que comer, ¿verdad? Entonces, muchas, muchas veces no, me tocó a mí ver que mi mamá y escuchar a mi mamá decir, ¿saben qué? Vengan, no hay nada, absolutamente nada que comer. Eh, y nos decía, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos provea para la comida de ahorita, no, no de mañana, no del mes que entra, de ahorita, ¿verdad? Entonces, yo vi a Dios ahí responder peticiones así de que estábamos orando, ¿verdad? Tomándonos de la mano en la mesa, Señor, provee por favor para la comida de hoy, y alguien que tocaba la puerta, ¿verdad? Y nos decía, Dios puso en mi corazón traerles esto. Entonces, ¿qué se me venía a la mente ya de estudiante en Río Grande, Andy, cuando, ¿verdad? De casada nos faltaba? Yo decía, yo he visto a Dios obrar. O sea, yo he visto a Dios contestar una petición de Señor, te pido por el alimento de este momento y que Dios lo llevara. Entonces, de eso me acordaba, ¿verdad? Y yo decía, Señor, yo confío en ti porque yo te he visto obrar, yo te he visto que tú puedes proveer. Entonces, gracias a Dios nunca me entró temor, nunca me entró así como, hay una preocupación, ¿de dónde va a venir? No, porque yo había visto a Dios obrar. Entonces, lo que se me venía a la mente era Dios, no sé cómo, no sé de dónde, pero tú me vas a dar de comer hoy. Tú nos vas a proveer hoy. Ajá. Eso es muy importante, hermana Alma. Te comento que en el proceso de admisiones acá, que vengan estudiantes de acá a Río Grande, esto sería de mucha motivación para que puedas compartirlo. Te menciono que muchas personas se han quedado en el proceso de poder llegar acá a estudiar a Río Grande por el motivo de finanzas, ¿verdad? Y la mayoría se han quedado por ese motivo y posteriormente, ¿qué mensajes tú les darías a estas personas que tienen ese llamado del Señor, pero también tienen como esa preocupación de cómo puedo pagar mis estudios? Realmente no he vivido esa parte de experimentar Dios, como Dios literalmente proveerme. Entonces, ¿qué mensajes tú le darías, hermana Alma, a estas personas? Yo creo que por un lado es sabio prepararse, ¿verdad? En el sentido económico. O sea, si tienes una manera de juntar un dinero, no sé, trabajar y juntar un dinero, si realmente sientes de Dios ese llamado a estudiar en Río Grande, pues hazlo. Yo creo que eso es sabio, ¿verdad? Trabajar en pro de poder pagar tu colegiatura. Ahora, vamos a decir que Dios provee una cantidad por medio de tu trabajo, ¿verdad? O alguien te comparte, te provee, lo que sea. ¿Cómo le vas a hacer estando en la escuela? Confía que si Dios te ha llevado, Dios te va a proveer. Yo creo que eso es clave en todo esto del llamado de Dios, ¿verdad? Dios no es injusto, Dios no es cruel, Dios no es malo. Y eso siempre hay que tenerlo presente. O sea, el Dios que nos llama, el Dios que nos mueve a hacer cosas, es el Dios que te va a sostener, vaya ahí donde te ha puesto, ¿verdad? Entonces no podemos decir, ay, pues sí, pues Dios me llama. O sea, si no creemos que Dios nos llamó y nos va a proveer, entonces estamos a medias, ¿verdad? Estamos creyéndole la mitad a Dios, y yo creo que con Dios las cosas no son así. O sea, o le crees de lleno o le crees de lleno, o no le crees, ¿verdad? Entonces, yo digo, si crees que Él te está llamando, Él te va a proveer. Así de simple, aunque se oiga trillado, es la verdad, ¿no? Él te ha llamado y Él te va a proveer.
Así, y déjame contarte también esto, cuando yo estaba viniendo acá, también mi familia no es de muchos recursos económicos, ellos trabajan el día a día para poder sostenerse en el hogar, y estaba en el proceso y yo iba a estudiar en Argentina, iba a estudiar porque los gastos son más económicos, y cuando mi papá dijo, ¿por qué no vas a Río Grande, no? Y yo me fui, investigué Río Grande, Seminario Bíblico Río Grande en la computadora, y primero lo que hice fue ver los precios, cuánto costaba. Y yo viendo los precios dije: "No, no, es imposible", dije a mi papá. Y lo que me dijo mi papá es como, así, con una mirada muy confiado, me dijo: "Sé obediente, Andy, postula, Dios va a proveer". Y, yo puedo decir que cuando llegué acá tenía muchas preguntas acerca de cómo Dios iba a proveer, pero doy gracias al Señor y alabo al Señor porque, yo pude ver también cómo Dios provee. Y tal vez mi papá tenía la idea de sacar un préstamo para pagar los estudios. No, al contrario, ha sido una bendición enorme de poder ver eso, cómo Dios obra. Así que, no, la verdad es muy bonito confiar en eso. Es como decir, una frase que escuchaba esta semana era: no tengas miedo a lo desconocido cuando hay un Dios conocido. Entonces, es eso el Señor. En este caso, hermana Alma, ¿qué estabas estudiando? ¿Vienes por los 4 años a prepararte en Río Grande o cómo era ese momento? Sí, ese era el plan, ¿verdad? Tanto mi esposo como yo queríamos estudiar los 4 años para regresar a apoyar en nuestra iglesia en San Luis, ¿verdad? Pero gracias a Dios que los líderes, el liderazgo de nuestra iglesia en México dijeron cuando nos despidieron, cuando nos enviaron a Río Grande, de hecho desde que salimos para Argentina nos dijeron, estamos seguros que Dios los lleva y a donde Dios los mueva. Después, o sea, una vez que ustedes terminen en Río Grande, a donde Dios los lleve, tienen nuestra bendición, tienen nuestro apoyo, no sientan que tienen que regresar a esta iglesia. Si Dios los trae, qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Estaremos contentos. Pero si no, a donde Dios los lleve, siéntanse en la libertad de ir. Entonces, eso fue algo muy bueno porque ese era nuestro pensamiento. Bueno, vamos a regresar y apoyar a la iglesia. Ya estando en el seminario, fue otro el proceso por el que Dios nos llevó, ¿verdad? Ya estando en nuestro primer año, pues mi esposo se dio cuenta que había necesidad en profesores en Río Grande que fueran originalmente hispanos, ¿verdad? Porque los profesores en esa época, pues eran más hermanos anglos, que tenían que aprender español para enseñar. Entonces hubo una carga en el corazón de mi esposo, luego en el mío, y en lugar de estudiar los 4 años en Río Grande, decidimos estudiar solo 2 para ir a estudiar una maestría y poder regresar y enseñar en Río Grande. Pero, hermana Alma, me llego a preguntar para ti, ¿tú también sentías esa necesidad? No, bueno, originalmente no. ¿De regresar a Río Grande? Ajá, de regresar como maestra. No, la verdad es que al principio no. Mi esposo me dijo, mira, Dios ha puesto esto en mi corazón. A mí me gustaría, y siento que es de Dios, ¿verdad? El quedarme para, bueno, prepararme para regresar a Río Grande y ser profesor aquí. Mira, yo veo esta necesidad de más profesores hispanos, tarara. Yo lo escuchaba y así como, yo decía, como palabras huecas me sonaban, ¿no? Porque yo decía, ¿qué? Claro que no, o sea, claro que no, eso fue lo que yo primero pensé, claro que no. O sea, nosotros, y yo así bien firme, ¿no? Nosotros dijimos que regresábamos a México y vamos a regresar a México, pero mi esposo sabiamente dijo, mira, si esto es o sea, él no empujó, nada más dijo, mira, si esto es de Dios, va a poner la misma inquietud en tu corazón, va a poner la misma carga en tu corazón. Entonces ya, él lo dejó, ¿verdad? No insistió y no nada. Entonces yo tuve que orar, ¿verdad? Porque dije, Señor, pues no sé por dónde va esto. Yo hasta estaba molesta. Yo decía, Señor, ¿por qué mi esposo sale con estas cosas? Cuando ya habíamos dicho, ¿verdad? Que nos vamos así bien, yo bien fiel, según yo, ¿no? Yo bien así. Ya habíamos dicho que íbamos a regresar a la iglesia de México y tarara. Entonces, cuando sigo en unos días, no sé cuántas semanas pasaron, pero unas pocas semanas,
de que yo caminaba todas las noches y hablaba con el Señor y le expresaba toda mi, ¿verdad? Todo mi sentir y mi frustración. Cuando de repente yo me caché, como decimos en México, me encontré a mí misma pensando ya como, imaginándome en la escuela, ¿no? Como profesora y con todas estas ideas, ay, no, sí, es que podría hacer esto, podría ayudar con la música y el español, ¿verdad? Porque siempre me ha gustado la gramática española, entonces podría, yo ya me encontraba a mí misma haciendo planes, ¿verdad? En la escuela, entonces, perdón, hay una cosita flotando aquí en el aire. Entonces, fue ese mi proceso, ¿verdad? Para encontrarme en el mismo punto donde ya estaba mi esposo. Entonces fue de mucha oración, definitivamente. Muy interesante esa parte. Y en este caso, hermana Alma, ¿cuál fue tu trabajo aquí en Río Grande? Bueno, cuando el Señor nos lleva, ¿verdad? Después de una cierta preparación por parte de mi esposo, nos llevó a Río Grande para que yo enseñara como maestra de música, porque esa fue mi carrera, ¿verdad? En México. Entonces yo enseñaba canto y, y gramática española, tanto para el seminario como para la escuela que en ese tiempo se llamaba Escuela del Idioma, ¿verdad? Que preparaba misioneros con el idioma en español para que fueran a su campo, al campo hispano, ¿verdad? Como misioneros. Ok, ok. Y una de las clases que te ayudó mucho a poder conocer más a Dios, ¿cuál fue? Muy interesante tu pregunta. Hubo varias, pero fíjate que a lo mejor nadie hubiera pensado que esta, pero a mí en lo particular, Andy, será que me gusta mucho la gramática española, pero a mí la clase de gramática española, fíjate. O sea, tú puedes decir como que la gramática española te ayuda a conocer más a Dios y a profundizar en tu vida espiritual. Es que Dios usa muchas cosas, ¿no? Y de verdad Dios trabaja en cada quien de manera muy distinta. A mí en lo personal, como siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con el español, la clase me atrapó y me llevó más a entender a Dios en esta forma. El profesor nos decía, para entender bien la palabra de Dios, necesitamos leerla adecuadamente. Necesitamos entender lo que nos dice. Y él nos decía, o sea, a lo mejor no por otra cosa, pero él nos decía, fíjense en los verbos, fíjense en qué tiempo están, y fíjense y cuando yo empecé a ponerle atención a eso, cuando yo empecé a aplicar lo que aprendía en esa clase, en mi devocional diario, en mi tiempo con el Señor, yo decía, wow, o sea, ¿cómo te diré? Se me abría otro panorama, ¿no? Cómo Dios cuidó los detalles en cómo escribió su palabra, ¿no? O sea, Dios no nos dijo todo en un tiempo, en un pasado simple, Dios, por alguna razón, Andy, y perdón si los aburro con mi gramática, pero yo sé que a mucha gente no le gusta la gramática, entonces decir, ay, esta hermanita ya se fue por otro lado. No, pero es la verdad. A mí me, ¿cómo te diré? Me salía, como me resaltaba, voy a decirlo así, el mensaje de la palabra de Dios de una manera muy fresca, muy nueva, muy relevante, cuando yo le ponía atención a esas cosas, ¿no? Yo decía, ay, qué interesante que el Señor usó esto aquí, ¿no? ¿Cómo puso esto aquí? ¿Cómo se plasmó esto? ¿Por qué Dios decidió ponerlo de esta manera? Y, y cuando yo lo veía así, realmente la palabra de Dios empezaba a cobrar una nueva vida, por decirlo así, para mí. ¿Por qué? Porque recuerden que yo había sido cristiana desde muy chica. Yo había leído la Biblia muchas veces, pero una cosa es leer y leer, por decirlo así, ¿verdad? O sea, nomás así, ay, la misma verdad, Reina Valera, y no tengo nada contra la Reina Valera, pero era la única versión que yo leía. Entonces la releía y la releía. Yo estoy segura, Andy, y amigos que nos escuchan, que a mí ya muchas palabras me pasaban como sin hacer huella en mi vida. ¿Me explico?
porque ya lo había escuchado tanto, ya era otra leída, ¿verdad? Pero cuando empecé a leerlo así como, wow, o sea, ponle atención, ¿verdad? Los verbos, pon atención a las palabras. Y yo decía, wow, Señor, y luego empecé a leer otras versiones de la palabra, ¿verdad? Y decía, wow, o sea, fumo, o sea, se me destapaba esa capa del cerebro, ¿verdad? Y yo decía, wow, Señor, esto es hermoso. O sea, tu palabra es bien rica, ¿verdad? No es nomás así como, ay, sí, eso ya lo oí. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo mismo. No, me renovaba realmente, Andy. Entonces, esa materia fue muy, muy especial para mí. El hermano Abisaí Hernández, que fue mi profesor, yo creo que ni se imaginó el impacto que tuvo en mi vida, porque de verdad, uno a veces como maestro de gramática, y lo digo por experiencia propia, tratas, ¿verdad?, de darle la aplicación, como yo cuando enseñaba en el seminario, le daba a la gramática su aplicación, ¿verdad? Para el estudio de la Biblia y todo, pero a veces uno como profesor no sabe realmente cuánto le dejas al estudiante, ¿no? Cuánto el estudiante agarra de todo lo que le enseñas y para mí de verdad esa clase me dejó bastante y me ayudó hasta, te digo, hasta en el estudio de ¿verdad? De la palabra de manera personal. Muy bueno eso porque si las personas dicen cómo en un seminario van a compartir gramática española en ese caso, solo para comentar es que el seminario es acreditado y posteriormente para tener la acreditación se requiere estas materias como gramática española, método de estudios, así, varias materias, incluso educación física llevamos aquí, porque son requeridas para la acreditación. Pero lo interesante es que estas materias lo llevan con la Biblia. Entonces, la gramática, muy bien, abran sus Biblias, vamos a abrir en el libro de los Salmos. Y estamos con la gramática ahí, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Se mantiene la esencia. Ahora, hermana Alma, estando aquí estudiando, mencionaste que vieron la necesidad de prepararse con una maestría. ¿A dónde fueron ustedes? Bueno, mi esposo fue a una escuela, ¿verdad? Un seminario que se llama Calvary, en ese tiempo se llamaba Calvary Bible College, en la ciudad de Kansas City, Missouri. Ahora, mi idea era estudiar también una maestría en música, y de hecho el seminario Río Grande nos apoyaba, ¿verdad? Dijeron, sí, pues nosotros les podemos ofrecer esta cantidad para que ustedes continúen con sus estudios de maestría y puedan regresar y apoyarnos aquí en la escuela. Entonces mi esposo encontró esta escuela muy buena, excelente, y empezó, ¿verdad? En su maestría. Yo estaba buscando dónde hacer mi maestría en música, pero realmente el dinero no me alcanzaba. Sí, la educación, la verdad es que aquí en los Estados Unidos es muy cara. Ahí Río Grande está la bendición de que está muy accesible el costo, pero si uno sale fuera, Andy, la educación es súper extremadamente cara en los Estados Unidos. Entonces, yo buscaba opciones por aquí, buscaba opciones por acá. No, la realidad es que no pude estudiar una maestría como yo lo pensaba en ese tiempo y le doy muchas gracias a Dios, porque en ese momento no entendía muy bien por qué. Yo decía, Señor, pues yo pensé, ¿verdad? Y yo ahí le decía al Señor, ¿verdad? Mis cosas, le decía, Señor, ¿por qué no me permitiste? Etcétera. Pero al poquito tiempo, Andy, no pasó mucho tiempo y yo muy, muy prontito entendí por qué, o una de las razones por qué, ¿verdad? Porque mi esposo estaba bien, bien ocupado entre estudios, trabajo, porque pues igual estábamos bajo una visa de estudiante donde solo él podía trabajar. Yo tenía visa de acompañante de estudiante, no podía trabajar legalmente aquí en los Estados Unidos, entonces no lo hice. Y entonces las entradas eran súper limitadas, pero él estaba entre estudios, trabajo, am, encargado de un ministerio, porque le dejaron un ministerio en español encargado. Entonces, él estaba ahí, ¿verdad? Como decimos, malabareando muchas cosas. Y yo pensé, ¿qué tal si el Señor me hubiera permitido estudiar una maestría? Pues sí, estaríamos bien ocupados los dos y a lo mejor hasta terminábamos los dos nuestras maestrías, pero, o sea, capaz que hasta divorciados o no sé, ¿no? Entonces yo dije, gracias porque no me lo permitiste, pude de esa manera apoyar a mi esposo y fue una bendición, realmente fue una bendición.
Muy bien. ¿Y cuántos años estuvieron allá en ese estado estudiando la maestría? Ok, 4 años, wow, 4 años. Oh, ok. Y posteriormente regresan acá a Río Grande. ¿En qué año regresaron a hacer o no? En el 2007 fue cuando realmente ya empezamos a enseñar, ¿verdad? O sea, nosotros terminamos nuestros 2 años de estudios como programa de 2 años, que se llama creo que hasta la fecha, para poder ir a estudiar la maestría, ¿verdad? Para mi esposo. Entonces, de Río Grande nos vamos y luego, después de 4 años, regresamos para enseñar. Muy bien. Ahora, este era el plan que se iban a venir aquí a posteriormente a enseñar y capacitar a más estudiantes. ¿En cuál área comenzaron a servir ustedes de aquí, siendo parte de staff? Yo, como comentaba antes, pues en el área de música, ¿verdad? Empecé a dar clases de canto, la gramática, ¿verdad? Tanto en la escuela bíblica como en la escuela del idioma, que se llamaba en aquel tiempo, y mi esposo, pues apoyando en sus clases de teología. eh, Principalmente eran clases bíblicas, las de mi esposo. Ok, y para ustedes servir aquí, ¿cuál era su motivación? Recordando una cosa primordial. Río Grande no paga a los maestros. O sea, los maestros tienen que buscar su propio sustento. Ahora, en ese caso, ustedes como casados, ¿cuál era ese desafío de entender que tienen que buscar sustento o personas que lo puedan apoyar? Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Pues siempre el desafío es, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? O sea, ¿con quién empiezo? ¿Cómo le hago? Pero fíjate que gracias a Dios, Andy, en esta parte, el director, bueno, director o que aquí en los Estados Unidos se llama presidente, ¿verdad? De Río Grande, fue una pieza clave en este aspecto porque él nos sugirió iglesias, nos recomendó iglesias a las que podríamos visitar para ¿verdad? Compartirles lo que íbamos a estar haciendo, el ministerio que íbamos a estar realizando y ver si ellas nos querían apoyar, ¿verdad? Entonces así lo hicimos. Visitamos iglesias, compartimos con individuos, con amigos nuestros, familias y, y vimos a Dios obrar, vimos a Dios poco a poco, ¿verdad? Proveer ese ingreso que nosotros necesitábamos para ser profesores en Río Grande. Y Dios usó incluso, yo lo he comentado varias veces, Dios usó iglesias ya ahí, ya como profesores, que nos compartían, nos llevaban una despensa, etcétera. Entonces, fue muy, muy bonito ver cómo Dios, otra vez, ¿verdad? Como siempre, yo en mi vida lo vi siempre, Dios, la fidelidad de Dios, ¿verdad? Dios obrando, Dios proveyendo. Entonces, otra vez pude probar a Dios, la bondad y la fidelidad de Dios, ¿verdad? Muy, muy bueno eso. Pero, hermana Alma, una de las cosas que me compartías también es que ustedes se quedaron a servir, pero salieron después de un tiempo estando aquí. ¿Cómo sucedió ese transcurso? Pues todo siguiendo el llamado de Dios, ¿verdad? Mi esposo y yo siempre hemos tratado de movernos por la voz de Dios, la voluntad de Dios, la convicción de Dios en nuestros corazones. Y claramente el Señor movió nuestros corazones a salir de Río Grande. Llevábamos aproximadamente 12 años y medio de estar ahí, ya enseñando, y el Señor pues puso una inquietud. Todo en nuestras vidas siempre ha sido así. Empieza con una inquietud, que al principio no entendemos por qué esta inquietud, ¿verdad? Pero luego claramente vemos hacia dónde el Señor nos va llevando. Entonces, fue una inquietud de, ay, como que va a pasar algo, ¿no? Como que se está moviendo el piso de alguna forma. Es la única manera en la que lo puedo explicar, Andy, discúlpame. No, está bien, está bien. Y como que sientes que se te está moviendo el piso, esa estabilidad que has sentido, esa de alguna Mm, manera comodidad que has sentido, se te está moviendo, ¿no? Entonces, no es malo, no es malo, quiero aclarar, es simplemente sientes que algo está por suceder, algo está por cambiar, ¿no?
Entonces empezamos a orar. Mi esposo y yo empezamos a orar y empezamos a decir, Señor, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué sentimos esta cosa como de que se está moviendo algo, algo va a pasar? Y claro, les estoy resumiendo, ¿verdad? Es una cuestión de tiempo, pero en resumidas cuentas, pues eventualmente el Señor nos dijo, ¿verdad? Recibimos una invitación, mi esposo recibió una invitación para pastorear una iglesia en Colorado. Entonces salimos para allá también de manera temporal, porque luego el Señor nos regresó a Río Grande. Sí. Ok, ok. Sí, Iban a apoyar esa iglesia como pastor del sí, hermano Julio y también así es. posteriormente también ayudándoles ahí en esa área. Pero regresaron después de cuánto tiempo acá a Río Grande nuevamente, bueno, al Valle, Al Valle aproximadamente después de como unos 8 meses, por ahí. pero no directamente llegaron al seminario como nuevamente a integrarse, ¿o sí? No, no, no. No, el ministerio al que íbamos, a Colorado, por diferentes razones, eh, sentimos que el Señor nos estaba diciendo, bueno, hasta aquí, ¿verdad? Sí los traje, sí ¿verdad? Los moví, pero hasta aquí se termina, ¿verdad? Entonces, otra vez empezamos a orar, empezamos a decir, Señor, pues, ¿qué es esto? Uno como mujer, Andy, y las mujeres que me están escuchando, no sé si, yo creo que ustedes van a entender esto, uno como mujer quiere estabilidad, ¿verdad? Sí. Yo decía, ay, Señor, yo como que me rascaba la cabeza y decía, Señor, a ver, háblame claro porque yo no te quiero estar malentendiendo, Padre. O sea, ¿te malentendimos o qué fue? Pero algo que a mí me ha ayudado mucho, Andy, y quiero compartirlo porque creo que esto es bien importante. A mí me ayuda mucho escribir los procesos por los que el Señor nos lleva, ¿verdad? Entonces, siempre que entramos en ese proceso donde sentimos esa inquietud de la que les platicaba, yo empiezo a escribir todo el proceso por el cual el Señor nos está llevando, ¿verdad? ¿Por qué me ayuda mucho eso, Andy? Porque luego cuando entra la duda, como a mí ahora que estamos en Colorado y, ¿verdad? En ese tiempo estábamos en Colorado y, ay, de repente se acaba así ese ministerio al que el Señor nos había llevado. Entra la duda y uno empieza a decir, Señor, me equivoqué, no te entendí o qué. Pero yo regreso a lo que escribo y yo veo todos los pasos por los que el Señor nos llevó, hablando de mi esposo y de mí, pero específicamente a mí. Y yo veo y digo, el Señor no se equivocó, nosotros no nos equivocamos. Veo la mano clara de Dios dirigiéndonos a tomar la decisión, ¿verdad? Entonces, cuando me entraba, yo decía, iba y decía, a ver, ¿por dónde me llevaste, Señor? Me movió a tomar esta decisión de venir acá. Y veo y digo, no, fue de Dios, nada más que el Señor está aquí y está bien, ¿verdad? Él nunca nos dijo, los traigo por 10 años para toda la vida, no. Entonces empieza otro proceso claro en mi vida de aprender a escuchar la voz de Dios, ¿cómo te diré? En otra capacidad. No decir, porque Dios me lleva acá, pues Dios allá me va a dejar toda la vida. No, señor, no, señora, ¿verdad? Dios te lleva y Él decide cuándo, ¿verdad? Él decide, Él es el jefe. Él te decide, Él dice un mes, un día más, ¿verdad? ¡Pum! Hasta aquí te quiero. Ahora te quiero en otro lado. ¿Y qué hace Alma Varela? Obedece a Dios. Así de simple. Es un proceso por el que el Señor me ha llevado. No te creas que lo aprendí a la primera. Sobre todo, otra vez, vuelvo al tema. O sea, yo de mujer quiero mi estabilidad, ¿verdad? Pero el Señor me ha enseñado no, Alma Edith. No es por ahí. Soy Alma Edith, ¿verdad? Por eso yo me digo a mí misma Alma Edith. No, este, no es a tu manera. O sea, si yo digo un día, 2 días, 3 meses, 3 años, así va a ser. No te hagas toda la vida en un lugar. Y así es, ¿no? Qué bueno escuchar eso, porque la verdad es de mucha bendición. La historia que nos comentas, Alma, es de mucha, mucha bendición para las personas que están escuchando esto. Y me llama mucho la atención, ya estando nuevamente regresando, ustedes tenían una casa incluso, ¿verdad? Y recuerdo que
me contaba el hermano Julio en clases que para irse allá incluso tuvieron que vender su casa, todo lo que tenían aquí, pero nuevamente el Señor los trae acá al valle. ¿Y cómo surgió nuevamente esa conexión para nuevamente que ustedes puedan apoyar y ser parte de aquí del seminario otorgando clases? ¿Y qué sucedió contigo también, Alma? Sí, pues regresando, bueno, cuando salimos del ministerio en Colorado dijimos, ¿a dónde vamos? ¿Verdad? No tenemos ministerio en otro lado, no tenemos casa, no tenemos a dónde ir. Entonces empezamos en ese proceso otra vez de orar y Señor, pues, ¿qué vamos a hacer? En oración sentimos mi esposo y yo paz de regresar al valle, aunque no teníamos ministerio, ¿verdad? Ya algo comprometido, algo fijo, no. Entonces regresamos al valle y, y estando ahí, pues igual, a aplicar, a orar, a ver qué mi esposo, pues ver qué iba a hacer y todo. Entonces empezamos obviamente a asistir a una iglesia y, y ahí estábamos, ¿verdad? Bien involucrados, pero pues bueno, el hermano Ruth, perdón, el hermano presidente, el hermano Larry Window, le habla a mi esposo y lo invita a regresar, ¿verdad? En la capacidad de vicepresidente de educación del seminario. Entonces, mi esposo habla conmigo y me dice, oye, pues es que tengo esta invitación, ¿qué piensas? Y justo por ese tiempo lo invitan a ser el pastor del área de español de la iglesia a la que estábamos asistiendo. Entonces, yo le decía a Julio, a ver, espérate, yo siempre, ¿verdad? Como buena esposa, como buena esposa, espérame, porque ¿cómo? O sea, no puede ser pastor de una iglesia grande, ¿verdad? Y ser vicepresidente de un seminario, o sea, vicepresidente de educación del Seminario Bíblico Río Grande. Entonces yo decía, no, espérame, vamos a orar y vamos a agarrarlo con calma, ¿no? Pues mi esposo se animó y oró muy específicamente, Señor, si es de ti, pues que en los dos lugares me permitan tener un ministerio compartido, donde yo pueda ser pastor y donde pueda estar en Río Grande como vicepresidente. Yo le dije, fíjate mi incredulidad, yo dije, claro que eso no va a pasar, no va a pasar porque no, o sea, o estás de 100 en un lado o estás de 100 en otro. Pues resulta que le dijeron que sí, ¿no? Entonces estuvo de pastor en la iglesia y estuvo de vicepresidente y cómo le hacía, pues solo Dios sabe, ¿no? Bien involucrada y bien así. Ahora, pues bueno, mi esposo siempre ha sido muy activo en su mente, ¿verdad? Su cerebro trabaja mil. Entonces, por la gracia de Dios, pues pudo estar bien en los dos lugares. Pero, pues fue por tiempo corto, ¿verdad? Porque otra vez el Señor nos llamó a otro lado. Y ahí vamos. Sí, 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 sí. Y déjame comentarte algo, hermana Alma, déjame comentarlo porque siento que es de mucha bendición poder explicar esto. Cuando yo llegué, también pude conocer al hermano Julio, él también pude tener la oportunidad de recibir clases con él. Una de las clases que me ha marcado hasta el día de hoy es Teología 2, que habla acerca de la Cristología, ¿no? Acerca de quién es Cristo, eso. Pero el hermano Julio lo compartió y una clase, estaba compartiendo la clase y nos dijo esta frase, me dijo a todos, ¿no? Dijo, Río Grande no tiene estudiantes. Y entonces yo era como, ¿y qué somos nosotros, no? ¿Y qué somos? Y decía, no, no tiene estudiantes. Decía, Río Grande tiene líderes. Y wow, eso hasta el día de hoy marcó mi vida en saber que yo soy un líder, incluso ahora en el tiempo de preparación, soy un líder delante de Dios. Y eso Ujú, hasta el día de hoy lo tengo presente en mi vida. ujú, La verdad ha sido de mucha bendición poder escuchar eso y poder recordar esa verdad, que el ujú, Señor, ¿para qué me trajo acá? Ahora, ujú. hermana Alma, ¿cómo sucedió entonces? Ahora nuevamente ustedes salieron Sí. de Río Grande. Sí, fíjate perdón, y también regresándome un poquito a tu pregunta, que qué pasó conmigo en ese tiempo que mi Mm, esposo regresó a Río Grande, pues yo me puse a orar porque dije, Señor, yo no quiero regresar a Río Grande en automático, como mm, decir, ay, pues sí, ya estamos, ya mi esposo está de regreso, pues yo también. sí. Yo me puse a orar, Andy, y yo le pregunté, Señor, pues, ¿qué quieres para mí? ¿Quieres que realmente me involucre otra vez en el ministerio de Río Grande? Mm, Y yo claramente no, o sea, sentí que no era de Dios regresar a Río mm, Grande,
Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Yo quiero involucrarme de alguna manera en un ministerio, ¿verdad? Trabajar. Entonces, como mi esposo era pastor en esta iglesia, ahí en McAllen, Calvary en McAllen, Mm, yo sentí una carga muy grande por las mujeres de mi iglesia. Entonces me empecé a involucrar con el grupo de mujeres y fue una bendición, Andy. Entonces, ahí el Señor confirmó para mí cómo la obediencia para Él, ¿verdad? Es tan mm, importante. No hacer las cosas en automático, ¿verdad? mm, Voy a servir aquí casi como en automático. Ay, porque, ¿verdad? Fulanito, sutanito, este pariente mío, mi esposo, mi esposa, está aquí. Ay, pues yo también. No. mm, ¿Qué quiere Dios de mí, verdad? Como individuo, como persona. mm, Una, pues era esposa del pastor, pero no por eso iba a ayudar en la iglesia, así como ahora en automático en la iglesia, porque pues soy la esposa del pastor. No, la verdad, y con respeto a las esposas de pastor, yo no creo que el ministerio para la esposa del pastor es automático. Yo creo que mm, uno tiene que tener una convicción de a qué te ha llamado Dios, ¿verdad? Y en qué áreas te ha llamado Él a servir. No porque eres esposa de pastor en automático cuida niños. No porque eres esposa de pastor en automático, no sé, te encargas de las mujeres. mm. Yo ayudé con las mujeres porque el Señor así me lo indicó. Me explico, fue como Amén. claro de Sí, parte de Dios, y eso, como ahí te sí, quiero. no, y eso es muy bueno porque la verdad muchos tienen ese chip marcado, ¿no? Como si es que son esposa de pastor, sí o sí tienen que estar con las mujeres o con los niños o sí o sí. Eso es como si fuera incluso su responsabilidad, lo diría de esa manera, tal vez. En este caso, ¿qué mensajes tú le darías a esas personas que tienen tal vez esa idea? ¿Qué podrías compartirle tú? Dios nos ha dado dones y talentos con un propósito, Andy, y es para que los usemos. Y si Dios no nos ha dado el don para estar con niños, no tenemos que estar con niños. Seas esposa de pastor, seas lo que sea, ¿verdad? A las mujeres que me escuchan, no es en automático. El servicio a Dios no es automático. Él nos ha dado dones y talentos para usarlos de acuerdo a lo que Él nos capacitó, ¿no? Entonces, eh, a mí el Señor me dio la capacidad de enseñar, y lo digo porque así es, no por vanagloria, ni mucho menos. El Señor me dio la capacidad de enseñar, entonces, ¿qué iba a hacer yo? Iba a enseñar, ¿verdad? ¿A quién? A quien el Señor me puso la carga, que eran las mujeres, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, gracias a Dios, estaba súper organizado el grupo de mujeres. Tenían unas hermanas preciosas ya encargadas, ya involucradas y todo. ¿Qué hice yo? Yo no iba a llegar a ver, quítense, porque yo vengo como esposa de pastor a encargarme del grupo de mujeres. No, ¿en qué les puedo apoyar? ¿Verdad? Esa fue mi pregunta. ¿En qué les puedo apoyar? A dar clases excelente. ¿Eso está de acuerdo a mis dones y talentos? A eso me uno, ¿verdad? Eh, y eso es lo que yo les puedo recomendar, ¿verdad? Si Dios te llama a algo, va a ser también va a estar de acuerdo con los dones y talentos que Él te ha dado. Sí es, así es que recuerden que ustedes también son parte de un cuerpo de Cristo y que también tienen una función dentro de ese cuerpo de Cristo. Ahora, hermana Alma, ¿qué sucedió? Escuchándote, yo te veo que estabas también muy centrada en lo que estabas tu ministerio. Ahora sucede eso que tienes que tomar otra dirección. ¿Cómo sucedió ese cambio para que salieran a otro lugar? Pues nuevamente empieza esa inquietud, ¿verdad? Y quiero enfatizar eso porque así fue. Siempre que el Señor ha querido un cambio a nuestras vidas, empieza una inquietud. Puedes estar en el mejor lugar y puedes estar de lo más a gusto, porque nosotros disfrutábamos nuestro ministerio en esa iglesia, Andy. Yo te aseguro que mi esposo disfrutaba su ministerio en Río Grande. Estábamos muy a gusto, teníamos una casa hermosa que el Señor había provisto, en fin. Cualquiera diría, ¿para qué le mueves, hombre? O sea, ya estás bien, ¿para qué le mueves, verdad? Pero cuando el Señor te inquieta el corazón, nosotros hemos aprendido a identificar esos momentos, ¿verdad? Que el Señor inquieta el corazón y te queda, nada más te queda decir, Señor, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿qué significa esto, Padre? Eh, y para nosotros en esa instancia significó, bueno, los quiero llevar a otro lugar, ¿verdad? Entonces, el Señor nos mueve a San Antonio y de San Antonio nos trae a Laredo, ¿verdad? Entonces, en cada instancia ha sido así, Andy, no ha sido por tiempo largo.
el Señor nos ha tenido en los últimos lugares en donde hemos estado, pero regreso a lo que decía yo hace rato, o sea, aunque yo como mujer quiero estabilidad, tengo un padre bueno, tengo un padre bueno que sabe lo que es mejor para mí. Y a veces estar en un solo lugar no es lo mejor para mí, ¿verdad? Y incluso, fíjate, Andy, si soy bien honesta conmigo misma, Dios me dio un carácter así, o sea, que se presta para hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque yo, fíjate que desde muy joven yo decía, ¿por qué yo no soy como los demás que pueden estar por mucho tiempo haciendo algo y no como que no se aburren? Y yo era como bien inquieta, ¿no? Yo quería hacer algo y ya, lo acababa y todo, pero yo luego decía, no, pero como que quiero aprender otra cosa, ¿no? Conocer algo nuevo. Entonces mi mente siempre fue muy inquieta y ahora que lo pienso ya digamos, con un poco más de madurez, me doy cuenta que Dios me creó con cierta personalidad por cómo Dios nos iba a traer. Otra cosa que también quiero comentar, aunque no está dentro de tu pregunta, pero lo quiero echar mal, diríamos los mexicanos, lo quiero echar allá a la sartén, al asador, porque entra dentro de todo este paquete de cosas que Dios nos ha dado. Dios no nos dio hijos, ¿verdad? Dios no nos permitió tener hijos. Entonces, aunque, no sé, quizás alguien pudiera decir, ¡ay, pobrecitos de ustedes!, ¿verdad? Yo te voy a decir, yo me he preguntado cómo lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Si hubiéramos tenido que traer a algunos hijos por ahí con nosotros de escuela en escuela y ahora nos vamos a tener que mover otra vez, muchachos, y ¿para qué para allá? No lo sé. O sea, digo, si Dios nos hubiera dado hijos, nos hubiera dado quizás otra vida o la gracia para manejar lo de los cambios con ellos, no sé. Pero te voy a decir que el hecho de que Dios no nos haya dado hijos, lo digo con todo respeto a los padres, porque es una bendición ser padres, si hubiéramos querido ser padres, pero ya que no tenemos hijos, decimos, todo esto estaba perfectamente en el plan de Dios, ¿verdad? Eh, Así lo voy a decir porque así es. Si Dios nos dice, muchachos, mañana nos vamos, no hay ningún problema. Me decía uno de mis hermanos que es pastor, decía, oye, Alma, pues es que usted es bien padre, nomás dicen, ya nos vamos y ya nos vamos, agarran sus chivas y se van. Así es, o sea, así es, no, 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 digo, otra vez, con todo respeto a los que son padres y los hijos son una bendición, pero ya que no los tenemos, Señor, tú dices, mañana nos vamos y vamos. Y cuéntanos si nos puedes contar qué estás haciendo ahora, qué estás trabajando, haciendo ahora, cuéntanos. Sí, mi esposo fue invitado por una iglesia aquí en Laredo, Texas, para venir a ser su pastor, ¿verdad? Entonces tenemos un mes que acabamos de llegar aquí a la ciudad de Laredo. Mi esposo está como pastor de esta iglesia, hermosa iglesia aquí en Laredo. Y el Señor, pues, como apenas estamos llegando, estoy en esa plática con el Señor, ¿verdad? Que siempre he tenido que hacer y que me encanta tenerla con el Señor, me encanta preguntarle, Padre, ¿aquí qué quieres que haga? ¿Verdad? ¿Qué tienes para mí aquí? No estoy entrando en automático otra vez a un ministerio. Quiero que Dios me indique, Andy, ¿qué quiere que haga? ¿Qué tiene Él para mí aquí? ¿Verdad? Porque otra vez, pues soy esposa de pastor, puedo entrar de automático a hacer esto, a hacer aquello, pero no, no quiero eso. Y gracias a Dios que la iglesia lo entiende bien y me dijo, pues hermana, cuando usted esté lista, díganos en qué quiere colaborar y pues, ¿verdad? Así se ¿verdad? Entonces, en eso estamos. Ok, y hermana Alma, tú me comentaste también que tú eres como una traductora de libros. Sí, de hecho, se los digo brevemente, tengo tres pasiones en la vida, Andy. Te voy a revelar aquí mis secretos. No, pero la primera cosa que me motiva, ¿verdad? Como hija de Dios y sierva de Dios, es el estudiar la palabra y compartir. Eso es algo que Amén. Dios me ha dado, ¿verdad? Otra de mis pasiones que Dios ha puesto en mi corazón es la música, ¿verdad? Me di una carrera en composición musical, entonces compongo cantos que glorifiquen el nombre de Dios y esa es mi segunda pasión, vamos a decirlo así. La tercera cosa es la gramática española y todo lo que tiene que ver con el idioma español. Entonces, el Señor me ha dado la bendición de poder ser editora
Entonces, traduzco libros del inglés cuando así me lo piden y edito, ¿verdad? El material en español. Mm, Entonces, muchas veces no son traducciones, son simplemente gente que, como por ejemplo, ahorita estoy editando las disertaciones de doctorado del programa en español de Southwestern, ¿verdad? De este seminario Southwestern. Entonces, wow. eso es algo que Dios me ha dado, la capacidad de hacer, todo de Él y, y pues trato de usarlo como un ministerio. Es una fuente de ingresos que nunca nos cae mal a nosotros como familia, pero yo lo tomo también como un ministerio. Eso es algo que Dios me ha dado. No a cualquiera le gusta la gramática, no a cualquiera le gusta Mm, editar, es un trabajo muy tedioso. Bueno, para alguna gente, para mí, muy entretenido. Yo sé esa palabra, muy entretenido. Pero a mí me fascina, me apasiona, me gusta bastante mi trabajo. mm, Entonces, si yo puedo hacerlo para el extendimiento de la obra del Señor, sobre todo cuando se trata de material cristiano, me encanta, porque mm, digo, qué bonito, yo así lo veo, Andy, para mí es qué bonito poder contribuir a que un material esté bien escrito para que ujú. pueda ser bien recibido. Amén. ¿Verdad? Mm. Muchas veces, no sé ustedes, pero si yo leo un material que está mal escrito, ya no, es más, yo me entretengo en pensar, esto está todo mal escrito, que le falta un acento, y ya no puedo captar el mensaje, a lo mejor estaba hermoso, a lo mejor Sí. el mensaje estaba fenomenal, pero lo escribieron tan mal que, ¿verdad? Me bloqueé, Mm, me quedé entre las malas comas y el punto. Entonces, para mí es un privilegio que el Señor me da, y lo digo con toda humildad, es un privilegio que el Señor me da de mm. poder editar material para que sea bien recibido, así lo veo yo. Ah, qué bendición, la verdad. Qué gozo escuchar lo que el Señor está haciendo en sus vidas, especialmente en ti, hermana Alma. La verdad, estamos muy contentos de poder escuchar lo que el Señor ha estado obrando en sus vidas en cada proceso, poder conocer la dependencia de Dios, en poder conocer la voluntad de Dios en sus vidas, y lo veo marcado, ¿no? Ah, me gustaría mencionar esto y ¿cuál sería, cómo sabrías tú que Dios les quiere donde están ahora? Por ese proceso por el que hemos ido, ¿verdad? Ujú. Y que ya escribí, ya escribí, lo cual es muy importante, lo cual es muy importante porque después se me olvida, ¿verdad? Después se Mm, me olvida, este, sí, ay, cuando vienen los tiempos difíciles, porque en el sí. ministerio no todo es color de rosa, cuando vengan los tiempos difíciles voy a regresar a eso que escribí y voy a decir, Guau. sí, sí fue voluntad de Dios venir aquí. ¿Por qué? Porque mira, ¿verdad? Aquí Mm. está escrito, aquí está escrito el proceso, cómo Dios nos guió, cómo Dios nos llevó, Amén. cómo Dios fue contestando peticiones, ¿verdad? Que Él fue mostrando claramente, ¿verdad? Esos pasos. Entonces, para mí eso es clave, Andy. Ver otra vez, poder regresar a ver cómo Dios nos fue guiando, porque te digo, la memoria por un lado es mala, y por otro lado la carne es débil y el enemigo también, ¿no? Que a veces nos quiere meter en esa tentación de pensar, no, hombre, tú estás hasta en el lugar equivocado, ¿no? Dios ni siquiera te dejó ahí, mira, ya estás ahí, ves los problemas. Entonces, no, qué bueno que Dios nos da la capacidad de poder ver. En mi caso, yo lo escribo para eso, para poder volver a ver, poder regresar y decir, no, Señor, esta fue tu voluntad. Sí, está la tormenta muy negra aquí, pero ¿sabes qué? Tú me trajiste y tú me vas a sostener. Amén. Muchas gracias, Alma, por compartirnos, la verdad, tu historia. Estamos muy contentos de poder escuchar y que sea de mucha bendición para las personas que han escuchado este podcast. Por favor, te invito a que si quieras dejar un mensaje al final de esto, es tu momento, Alma, y posteriormente nos vamos a despedir. Yo creo que mi mensaje sería, Andy, ese versículo de la palabra que dice, probad y ved, ¿verdad? Probad y ved qué bueno es Dios, probad y ved la fidelidad de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, es maravilloso si lo dejamos obrar. Yo creo que muchas veces nuestro ego, nuestra carne, mi yo, se me atraviesa. A mi alma Varela, ¿verdad? Se me atraviesa, pero si pruebo a Dios, si pruebo la fidelidad de Dios, Sandy,
¿qué voy a ver? Otra vez que Dios es bueno, otra vez que Dios es fiel, otra vez que Dios no te manda a donde Dios no te va a respaldar, ¿verdad? Entonces, nada más que nos toca, pues, realmente ver que primero estar seguros que Dios es el que nos ha llamado, el que Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos. Y si estamos seguros que estamos donde estamos, porque Dios así nos lo dispuso, porque Dios así nos llevó, vamos a estar bien, ¿verdad? Vamos a estar bien. Entonces, eso sería mi mensaje final, ¿verdad? Probar, probar y ver. Adiós. Ajá. Qué bendición, la verdad, hermana Alma. Apreciamos mucho. Gracias por compartirnos su historia. Apreciamos por aceptar nuestra invitación también de ser parte del podcast y un testimonio de la obra de Dios. Gracias por todo, hermana Alma. Que Dios los bendiga también a aquellas personas que escucharon. Por favor, compártalo para que más personas puedan conocer cómo Dios está obrando en su reino. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, hermana Alma. Hasta luego, que estén muy bien. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.